Bienvenidos al programa del día de hoy. Como pueden ver, tenemos un invitado de honor en el programa, en este capítulo especial. Espero lo disfruten mucho. En la descripción del episodio les dejo la manera en la que pueden ponerse en contacto con los Oblates of St. Augustine, con el hermano Martín, para poder apoyarlos. Espero disfruten la entrevista. Aquí se las dejo. Bueno, bienvenidos al programa de hoy. Estamos el día de hoy con el hermano Martín Navarro de los Oblates of St. Augustine. Bienvenido, hermano Martín. Mucho gusto tenerte en el programa. Gracias, muchas gracias por el invito. Sí. Bueno, cuéntanos un poco acerca de ti, porque lo que sí sé es que, y que tenemos nosotros dos en común, es que obviamente somos hispanos, Sí, no, crecimos lejos de la tradición católica y hasta cierto punto en etapas diferentes de nuestras vidas tuvimos que regresar a la tradición católica. Pero cuéntanos un poco de ti, ¿quién eres? bueno, me llamo hermano Martín, tengo 29 años, nací en los Estados Unidos y crecí por toda mi vida aquí en los Estados Unidos. Ah, bueno, asistí a escuela pública toda mi vida, ah, sino 2 años. Me fui a un high school católico, un jesuita, de- ah, y crecí muy lejos de la fe católica. Mis padres nos llevaron a misa cada domingo, pero ah, la fe católica nomás fue una cultura para nosotros. Cuando mis padres vinieron de México, mi madre tenía 5 años y mi padre casi 20. am, la fe para ellos también fue nomás una cultura. Todos mis tíos y tías crecieron en los Estados Unidos y aprendieron o encontraron la ideología progresiva y empezaron a creer eh, esa ideología más que la fe, especialmente porque en la iglesia en esa época había una ideología también que se llama ah, teología de la liberación. Es muy popular en Latinoamérica. Ah, pero daron un motivo, una razón para hacerse progresiva en lugar de católica. Entonces, en la familia donde crecí, ah, no tenían la fe católica tradicional. Ah, Lo que yo vi también creciendo en una manera similar es que la gente, especialmente la gente hispana, porque creo que a veces los americanos católicos, fieles a la tradición católica, a veces ven a México y ven a la Virgen de Guadalupe y ven todos estos símbolos y piensan que la gente mexicana se mantiene cercana a la fe. Pero lo que vemos, los que crecemos, por si yo crecí en México, lo que vemos es que es todo lo contrario. Existe, especialmente desde el concilio, del segundo concilio en el Vaticano, que abre las puertas hasta cierta manera a que se implementen partes de las culturas a la misa. En lugar de que la misa influencie una cultura, es al revés. Es que la cultura de los pueblos influencie la misa. Pero el problema con esto es que se trajeron a las disque culturas indígenas y las meten a la misa. O sea, es una cultura que no tiene nada que ver con el pueblo, pero las empiezan a meter a la misa y es ahí donde ya vemos a muchos hispanos que se siguen identificando como católicos, pero que practican el yoga, practican pues unas políticas, inclusive que en lo temporal, ¿verdad? En las ideologías políticas que son sumamente liberales y lo podemos ver con el presidente que tiene México hoy en día. Y mm, toda la cultura política que tiene México hoy en día es progresista, es progresiva, no es sumamente lejana a una política católica, porque lo que también muchos hispanos o mexicanos católicos lo que piensan es que como católicos no tenemos una ideología hasta cierto punto política. Claro, no es ideología, pero es el reinado social de Cristo. mm, Es lo que muchos han olvidado, se olvidan, claro, en mi familia, y como lo explicas también en tu familia, y ya terminamos en una cultura que tiene a la Virgen de Guadalupe en la pared,
pero en los corazones de la gente no vive para nada. Qué nos puedes contar de esto? Hablando de la influencia de la iglesia, de de la cultura, una vez me dijiste o me mostraste um, dos fotos, uno de la iglesia ah, ahí en el santuario de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México y la iglesia nueva ahí al lado de la iglesia que fue construida primero, ¿no? Y son muy, muy diferentes, ¿no? Sí, son sumamente distintas y es donde se ve claramente que la iglesia, la original, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la original, fue construida por gente de fe. Ujú, La Basílica Nueva que es a la arquitectura moderna, fea, y pues se nota en los resultados. Y yo recuerdo cuando era niño que viajamos por el centro de México, pueblos hermosos, Zacatecas, Guanajuato, con unas iglesias impresionantes, que nos contaban los guías, nos decían, estas iglesias, y ves la fachada de las iglesias completamente hermosas, ujú. nos decían, estas las construyeron los esclavos bajo opresión de la Iglesia Oh, Católica. Y wow, como, exacto, y como niño, pues uno se lo cree todo. Pero ya crezco y vemos las iglesias hermosas que construyeron en la vieja España y decimos, no hay manera de que un esclavo siendo golpeado y maltratado haya construido algo esta, tan bella, ¿no? algo tan bello. Y también otra cosa de la que estábamos hablando el otro día es que antiguamente las iglesias antiguamente se tardaban 100 años en completar, porque la gente sabía que vale la pena construir una iglesia bella y cuestan mucho dinero, pero vale la pena esperarse para que los hijos de mis hijos de mis hijos puedan tener estas cosas. Pero ya hoy en día es como lo he llamado en otros capítulos, una cultura desechable, de que pues si no funciona en 50 años la podemos derrumbar y es lo que han de estar pensando también con la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que si se necesita construir otra, se construye otra y más fea, ¿verdad? Y Sí, bueno, pero dime. también mis padres me enseñaron la fe, no, me enseñaron la cultura que tenía algo ah, que parecía la fe, ah, pero me dijeron que fuera verdaderamente la fe católica. Nomás tienes que ir a la iglesia cada domingo, asistir a misa y ser una buena persona y ya puedes alcanzar el cielo. No me enseñaron nada del catequismo, no me enseñaron nada de rezar el rosario, la importancia de rezar el rosario o rezar bueno, mental prayer, meditación cada día. Y no me enseñaron cómo tener verdaderamente una relación con Jesucristo, alguien vivo, ah, o algo así. Entonces, cuando crecí, ah, tuve problemas en mi vida, encontré, bueno, los problemas filosóficos, el problema del mal. No tuve ah, las respuestas. Y, y quería encontrar las respuestas, pero no tenía los libros o un sacerdote en mi vida o um, para enseñarme la verdad, para preguntar. Y mis padres no sabían las respuestas también. Entonces, por eso, todos los padres quieren saber por qué sus hijos dejan la fe cuando van a colegio, universidad o algo así. Es por eso, porque no tenemos las respuestas más importantes en la vida. Y si hay algún padre de familia que nos esté específicamente padres, porque sabemos que muchas madres hacen su mayor esfuerzo para que sus hijos conserven la fe, pero el rol del padre de la familia es muchísimo más importante que el rol de la madre. A mí me ha tocado ver de repente que por una razón u otra estoy en un estacionamiento, en una misa, pues no, perdón, en una iglesia no sordo, y se ve que van entrando a la iglesia madres con los tres niños o los tres o cuatro niños, o sea, jalándolos para meterse, para poder ir a misa, pero no se ven los papás. Y cuando en mi parroquia, en la misa tradicional, en otras parroquias a las que he ido, donde se ofrece la misa tridentina, se ve que van las familias completas a misa. Esto es algo sumamente importante y como menciono, si hay padres de familia que nos están escuchando y que
pueden llegar a pensar en la indiferencia religiosa, como la mayoría de las familias católicas hispanas, inclusive, claro, también en Estados Unidos, piensan que, ay, pues fíjate que mi hijo lo educamos en la religión católica y ahora está yendo a la secta protestante aquí o Ujú. allá, pues no importa mientras tenga creencias. Bueno, hay que entender como católicos que la religión importa en todo aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Vemos que las sectas protestantes permiten el divorcio, permiten, se hacen, ignoran en muchas maneras el adulterio, los anticonceptivos y muchísimas otras cosas que terminan influenciando y puede terminar arruinando la vida de sus hijos que dejen la fe católica y que dejen la tradición. Eh, y yo lo he visto personalmente porque tengo familia que crecieron católicos y ahora son protestantes y la mayoría de la familia dice, pues está bien mientras tengan religión, pero no, claro que no, la religión católica no solamente es necesaria para la salvación, pero vemos que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo solamente las enseña la Iglesia Católica y son necesarias no solamente para la salvación eterna, que es lo más importante, pero también para vivir una vida buena aquí en la vida, para poder contribuir a la sociedad, que es necesario. ¿Qué nos cuentas de eso, hermano, acerca del indiferentismo religioso que se vive en la cultura hispana? También tocaste un tema muy importante, es que eh, las sectas protestantes no tienen una respuesta al sentido de la vida, porque como Jesucristo ya murió sobre la cruz, ya no tenemos que hacer nada para alcanzar el cielo, nomás tenemos que creer que Jesucristo es Dios y basta, es bastante para alcanzar el cielo, pero eh, es un problema que todo es. Bueno, casi es un fundamento de nuestro ser humano que preguntar por qué estoy aquí, por qué estoy vivo. Am, Hay sentido de la vida. Ah, y los protestantes, porque creen que Jesús ya murió por todos nuestros pecados, no tienen respuesta, pero el catolicismo tiene la respuesta porque participamos a nuestra redención, a nuestra salvación. Es decir, que estábamos hablando antes de este episodio que ah, San Pablo dijo, no me recuerdo exactamente las palabras de la escritura en español, pero que ah, mis sufrimientos, ¿cómo estaba diciendo? Se puede, fíjese que no me acuerdo cómo se dice las palabras específicas en español, pero algo en el sentido de que los sufrimientos, San Pablo nos dice que sus sufrimientos eh, hasta cierto punto complementan los sufrimientos de Como- Cristo en la cruz y Sí, proveen lo que y, exacto. llenan lo que falta, ¿no? Entonces, nues- tenemos que vivir nuestras vidas participando a la cruz de Jesucristo. Pero los protestantes nomás tienen que creer. Entonces, para nosotros católicos, ah, tenemos que vivir una vida que es muy similar a la cruz de Jesucristo, pero los protestantes nomás tienen que vivir, no sé, sin sentido. Tienen que morir y cuando mueren van al cielo. Entonces, para el católico hay mucho de ganar y también hay mucho de perder, pero los protestantes, bueno, no tienen sentido, nomás tienen la escritura ah, para experimentar bien sentidos o algo así y juzgar a los demás o cualquier Sí. cosa. Y nos dice San Pedro también en las Escrituras que nuestra fe vale más que el oro. ¿Y cuántos padres no, si les dejan de herencia a sus hijos, una cantidad increíble de oro, que es el metal más precioso que tenemos como humanos, eh, no les importaría que lo cuidaran y que lo conservaran, ¿no? Pero nuestra fe vale más que el oro. Entonces, es lo más valioso que unos padres les pueden dar a sus hijos. Y el indiferentismo religioso mata la fe del católico y lo vemos, claro, después de los años 60 y 70, que ya hay indiferentismo no solamente entre las diferentes religiones, pero en la misma religión católica. Bueno, no importa si no ir a misa, ¿verdad? No importa si no te confiesas, no importan los sacramentos, mientras seas una buena persona. Ah, fíjate que se murió fulanito,
y no tenía 10 años sin ir a misa, pero no, pues está en el cielo porque pues nos trataba muy bien cuando íbamos a su casa. Eh, pero bueno, regresando al tema de cuando estábamos creciendo nosotros, ¿cuándo fue más o menos en donde te diste cuenta que hubo un cambio? ¿Me entiendes? O sea, que hubo un cambio en la perspectiva de los católicos. ¿Cuándo fue más o menos que te empezaste a dar cuenta y que dijiste, fíjate que esta religión que nos están enseñando la mayoría de las parroquias no es la religión católica? ¿Cuándo fue más o menos que te empezaste a dar cuenta? Ah, cuando estaba en escuela superior, no, high school, ah, toqué la guitarra eléctrica en misa porque fue la única razón para mí para ir a misa es hacer algo divertiente. Ah, no, no me fui para Jesucristo porque quería ser católico, pero nomás fue un lugar donde yo podía tocar la guitarra. Entonces empecé a tocar la guitarra como live team, la guitarra eléctrica, y algunas personas allí me dijeron que ah, me, me hace sentir más bien, es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja ah, dentro de ti, a traverso de ti, ¿cómo se dice? Through, a traverso, Trabaja a través de ti. a través de ti, a traverso es italiano, a través. Pero me fui a un concierto de Def Leppard y Poison y otras bandas de classic rock. Y yo sentí la misma cosa que yo sentí en misa por la música. Y me dijo, oh, pero en estos conciertos yo sentía más el Espíritu Santo um, que cuando yo me fui a misa. Entonces, uh, yo estaba pensando, oh, el Espíritu Santo está trabajando más en este concierto de Def Leppard que en la misa, o esos sentimientos no vienen del Espíritu Santo, nomás es algo natural, psicológico o algo así. Y después de eso, después de graduar de escuela superior, um, me hice más ateo. No es que, o agnóstico, mejor, porque ya no creía que Dios fuera alguien personal que yo podía, con que yo podía hablar, pero nomás una razón para explicar cómo el mundo existe. Entonces me fui a la universidad en Nashville, ah, más para hacerme guitarrista profesional. Pero yo también me preguntaba ah, las preguntas importantes, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué yo existe? Preguntas así. Y verdaderamente yo quería la verdad. Si Dios existe, yo quiero creer eh, cuál Dios o Jesucristo, Alá, como sea. O si Dios no existe, no quiero vivir según un ley moral, porque no tiene sentido. Pero una vez me fui a misa porque mis amigos, encontré amigos que son católicos y me preguntaba para llevarlos a misa. Y aunque yo no creía, pero la última vez que yo me fui a misa, ah, ah, yo dije a Dios al crucifijo, ah, Jesucristo, si tú existes, ah, tienes que mostrarte a mí, porque yo no te siento, yo no te oigo, yo no te veo. Ah, y en ese momento, um, yo entendí que yo nunca entendía lo que era la misa, porque tenemos que ir a misa para aprender. Entonces, ¿por qué hacemos toda la segunda parte con el vino y el pan? Porque no es un curso, no es un clase de algo. ¿Por qué hacemos todo el resto en lugar? ¿Por qué no paramos después de la homilía? ¿No? Y también que ser persona, una buena persona, no es ser buen católico. Entonces me fui de esa misa preguntándome por qué vamos a misa, qué es la misa y también
qué significa ser un buen católico. Y después de esto, empecé mi recerca, my research, ¿cómo se dice research? Ah, in- Investigación. investigación ah, sobre estos dos temas. Y ahí ese es el principio. Eh, ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando empezaste a hacer tu investigación? Que dijiste, ¿qué fue lo que te convenció? El punto clave que te convenció. Si no fue un solo punto el que te llamó más la atención, ¿cuál fue la combinación de enseñanzas o de filosofía católica que dijiste, esta es la verdad? ah, Me fui a Barnes Noble para encontrar un libro. Bueno, sí, y encontré dos libros. Uno se llama Mere Christianity por C.S. Lewis, Mere Cristianismo. Y el otro es un libro sobre los escritos de Madre Teresa que se llamó Ven y ser mi luz, Come be my light. Y en esos dos libros, bueno, el primero, Mero Cristianismo, por C.S. Lewis, es un libro sobre teología natural. Entonces, dar respuestas, cómo podemos saber que un Dios existe y también por qué Jesucristo es el Dios. Pero más importante fue el libro Ven ser mi luz por Madre Teresa, porque uh, ella entendió que el sufrimiento es un don de Dios. Cuando yo estaba creciendo, mis padres me enseñaron que Dios siempre va a estar allí uh, para salvarme de todos los sufrimientos. Siempre me va a salvar. Pero ella quería sufrir por Jesucristo y no podía entender al principio porque fue una contradicción para mí, un paradox, um, Una paradoja, sí. una paradoja. Y yo quería saber más. Y ella dijo que cada vez que sufre es un beso de Jesucristo porque lleva un corona de espinas. Y cuando Jesucristo quiere darle un beso, uno de las espinas siempre toca a su cabeza, ¿no? Y hazla sufrir. Entonces, eso abrió mis ojos, que yo estaba viviendo casi una religión completamente distinta que la religión o la fe de Madre Teresa. Entonces, yo aprendí que la fe que yo estaba viviendo no fue catolicismo, entonces empecé de nuevo, completamente de nuevo, buscando por el verdadero catolicismo, porque lo que yo experimenté ah, creciendo no fue catolicismo. El, eh, el párroco en la iglesia en la que voy yo hace unas cuantas semanas que empezamos la temporada de Septuagésima en el calendario tradicional, Mm, dice que una de las señales de la verdadera religión es que predica el sufrimiento. Y una de las señales de una religión falsa es que no predique el sufrimiento y que te dice que, que el sufrimiento no es necesario. Y es lo que ujú, vemos como católicos, vemos, como dices, el crucifijo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos a nuestro Señor sufriendo. Y este es el camino que nos enseña lo que es una verdadera religión, que es como conocemos el catolicismo, es lo que nos pide de nosotros. Y este mensaje que dices es muy importante, especialmente como comenzamos ya nuestra temporada de Cuaresma en la Iglesia Universal. Y sí, bueno, ya lo que vemos hoy en día es que dicen los sacerdotes, especialmente los más populares, como te mencionaba antes de que empezáramos a grabar el capítulo, ujú. que ya no se necesita sufrir, que ya nuestro Señor sufrió en la cruz y ya no necesitamos sufrir nosotros. Pero, antes de seguir en nuestra plática, ¿nos puedes dar un mensaje? ¿Por qué es necesario el sufrimiento? ¿Qué logramos con el sufrimiento? Bueno, cuando somos bautizados, somos paganos y
el Espíritu Santo entre en este pagano, este tierra, ¿no? Porque fuimos creados del tierra, y nos hace hijos de Dios. También algo muy similar ah, sucede cada misa en que los objetos del sacrificio que ofremos a Dios son pan y vino porque son hechos de nuestras manos. Entonces ya como Melquisedec, el sacerdote Melquisedec en el Antiguo Testamento, son algo que nosotros hombres hacemos con nuestras manos. Entonces implica participación. Entonces uh, damos, ofremos a Dios algo hecho de nuestras manos para participar en su ópera, en su labor, en su uh, labor de salvación. Pero también cada pedazo de pan significa algo, significa nosotros. Nosotros somos ese pan. Y cuando lo ofremos a Dios, es como el bautismo. Y cuando el sacerdote lo consagra, es casi lo mismo que sucede en cada bautismo, en que ese pan se convierte en un hijo de Dios, pero el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, el pan está ahí para representar cada uno de nosotros y el sacerdote ofrece nosotros a Dios y Dios convierte el pan en su propio hijo, sí, en su propio hijo. Entonces, ¿por qué tenemos que sufrir? Es porque el hijo sufre, Jesucristo sufre en continúa a sufrir um, para nosotros. Entonces, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que sufrir. Pero cambia el sufrimiento a alegría, porque tenemos una alegría que el mundo no conoce, uh, y es una alegría que nos puede hacer feliz aunque sufrimos. Entonces, el mundo no nos puede quitar nuestra alegría, porque el sufrimiento es um, la mejor violencia que el mundo puede dar y el sufrimiento no puede quitar esa alegría. Entonces no podemos perder nuestra alegría si no pecamos. Nos pueden quitar nuestra casa, nos pueden quitar nuestras posesiones, Todo. pero lo único que no nos pueden cortar las manos, cortar los pies, Mm, pero lo único que no nos pueden quitar es la fe. sí, Y bueno, ya hablabas del sufrimiento y el sufrimiento fue lo que en verdad te llamó la atención. ¿Cómo, cómo fue la transición a decir, ok, empiezo a la fe católica es la verdad, la tradición católica es la verdad? ¿Cómo pasaste de eso a la decir, tradición. quiero ser sacerdote? O no solamente quiero ¿Quieres? ser sacerdote, sí, no solamente quiero ser sacerdote, pero monje. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Un poco sí. Ah, encontré a Jesucristo y me enamoré. Me enamoré. Entonces empecé a ir al Santísimo cada día, nomás por 5 minutos, porque nadie me enseñó a rezar. Entonces empecé nomás 5 minutos adelante del Santísimo, diciendo a Jesucristo, si tú quieras que yo reza en manera especial, tú necesitas enseñarme porque yo no sé cómo rezar. Pero te puedo dar estos 5 minutos de yo mismo, porque eso es todo lo que tengo. No tengo ideas, no tengo palabras, no tengo nada, sino yo. Entonces empecé con 5 minutos. El próximo día me fui de nuevo y le dio 10 minutos. Y el próximo día, 10 minutos se convirtió en 20 minutos. Y después de 20 minutos, el próximo día, 30. Y hacia 1 hora. Entonces, 19 años, 20 años, ah, yo estaba delante del Santísimo 1 hora cada día. Él lo necesitaba cada día porque um, encontré a alguien que yo, en que yo estaba enamorado. Um, Tenía una novia también y nuestro noviciado era en un sentido muy santo. ¿No?
fuimos a misa todos los días juntos y todo eso, pero un día ya entendí que ya estamos enamorados de alguien. Y yo quería dar todo a ese alguien y entregar mi vida por completo a él, porque yo sabía que el matrimonio, si Dios no es el razón por qué están juntos, tu matrimonio no va, no van a aguantar, ¿no? Entonces, por eso, si Dios ya está verdaderamente mi enamorado, ya tengo todo. No me falta nada si yo no me case. No me falta nada si no tengo cosas, no tengo casa, no tengo familia. Porque si yo tengo a Jesucristo, yo tengo todo. Y si algo me falta, me puede dar. ¿Qué les puedes decir a esos jóvenes que se identifican con tu testimonio, que dicen que tal vez eh, se identifican en general, pero que tienen miedo de tomar ese salto y de decir, eh, quiero ser sacerdote o quiero pues, empezar a investigarle? ¿Qué les puedes decir a esos jóvenes? Dios no le va a dejar ser más generoso a Él que Él puede ser generoso a ustedes. No podemos dar más a Dios que Él ya está listo a dar a nosotros. Entonces, en una carta de San Juan dice que el verdadero amor no tiene miedo. Y por lo menos yo tenía miedo al principio. Y cuando leí esas palabras, entendí que ¿por qué tengo miedo? No amo verdaderamente, pero yo quería amar a Jesucristo verdaderamente. Eh, y entonces, aunque yo tuve miedo, um, mm, llamé un director vocacional para entrar en una comunidad religiosa porque yo no contaba mi miedo parte de mi decisión. Yo no más quería amar y ah, confiando que Dios no me va a quitar nada si yo nomás estoy tratando de ser fiel a Él y amar a Él. Ah, entonces, la confianza. ¿Y cómo es un día siendo un oblate of Saint Augustine? Cuéntanos, un día, cuál es la rutina o el día normal, el día común para el hermano Martín Navarro? Bueno, me levanto a las 5 de la mañana, por la mañana para empezar matutino, la primera hora del breviario, el Divine Office, Divinum Officium. Y gasta 1 hora y cuesta 1 hora. Y después de eso, bueno, me preparo para el día y a las 8 hacemos la meditación en común con todos los hermanos por media hora. Y después de la meditación hacemos laudes y después de eso es 20 minutos. Después de eso tenemos la Santa Misa tradicional en latín, como lo hicieron antes del 1955. Después de eso, tenemos trabajo, tiempo para rezar, estudiar. Yo estoy estudiando por la sacerdocio, entonces tengo mucho que leer, estudiar y también el trabajo alrededor de la casa, del monasterio. A las 4:15 tenemos vísperas y después de eso tenemos recreación. Todos los hermanos nos juntamos para platicar, para discutir, hablar de la fe, pasar el tiempo juntos, ser familia. Y después de eso, nos cenamos. Y después de la cena, tenemos completorium, compline, compieta. Y después de eso, tenemos más tiempo para rezar y ir a dormir. Como pueden ver, es rezar y trabajar, es lo que hace un monje. Les Hora vamos a, labora. exacto. Les dejo en la descripción la página de los Oblates of Saint Augustine y otras maneras en las que los pueden contactar. Hermano, ¿hay algo más que nos quieras comentar antes de terminar esta entrevista? Ah, no sé. Discúlpame por mi español. Es que estudié también en Italia por un año, entonces como español es mi tercer idioma y como italiano y español son casi lo mismo, a veces tengo que
tengo que trabajar mucho para mantenerlos distintos en mi mente, en mi cabeza. No, no te preocupes. Pero bueno, muchas gracias, hermano. Estaremos trabajando también en otros proyectos para este canal y en otras cosas, así que no es la última vez que escuchan del hermano Martín. Muchísimas gracias, hermano Martín. Hasta la Gracias próxima. a ustedes. Así concluimos el episodio de hoy. Espero hayan disfrutado de mi plática con el hermano Martín Navarro. Aquí les dejo en la descripción de este episodio la manera en la que se pueden contactar con los Oblates of St. Augustine y aprender más de lo que ellos hacen. Son un grupo sumamente fiel a la tradición de la Iglesia Católica. Si les gustó este capítulo, por favor pónganle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.